Vale, Pablo, pues vamos a empezar. Vamos a empezar un poco con la situación genérica de Cantabria, global de Cantabria, ¿no? Ya faltan pocos meses para que se cumpla ese año de las elecciones y del cambio de gobierno. ¿Qué valoración haces de la situación de Cantabria, digamos un poco a nivel general? Ya luego entraremos en detalle. Yo estoy profundamente preocupado por lo que está aconteciendo en Cantabria y sobre todo por la falta de determinación del gobierno de María José Sáenz de Buruaga, que se puede achacar a la falta de experiencia o a la sorpresa que les ha supuesto llegar a un gobierno en unas elecciones donde evidentemente no se lo esperaban. Llegan al gobierno sin proyectos, sin ideas y sin una hoja de ruta clara. Lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo desde el primer día que el Partido Popular entra en la sede del gobierno en Peñarbosa. Y el problema es que en la medida que pasan los meses hay cuestiones que primero explicábamos, pero que ahora ya se pueden medir y que por lo tanto no se deben de discutir, ¿no? La ejecución presupuestaria en el año 2023 ha sido un fiasco, los 6 meses de gobierno de María José Sáenz de Buruaga, y donde hemos podido poner la nota ha sido en la ejecución del mes de enero del año 2024. Sobre todo si lo comparamos con el mes de enero del año 2023. Y es que en enero del año 2023, cuando Buruaga en la oposición criticaba todo lo que hacíamos y decía que no impulsábamos la actividad económica, industrial y el empleo en Cantabria, conseguíamos licitar desde el gobierno 122 millones de euros en enero del 23. La cifra para enero de 2024 con María José Sáenz de Buruaga en el gobierno ha sido de 8 millones de euros. Y esto es una brecha muy grave. Una brecha que explica también que los indicadores económicos de Cantabria estén todos a la baja después de la llegada del Partido Popular. Vemos cómo baja el número de creación de empresas, vemos cómo se enfrían los datos de creación de empleo. Hemos pasado de liderar la creación de empleo en España a estar a la cola. O vemos como otros datos, como el índice de producción industrial, se desploma en nuestra tierra. Y esto es lo que verdaderamente debería de preocupar a Buruaga y que no está afrontando. Y la situación del partido, quiero decir, entiendo que el resultado de las elecciones pues fue un palo, ¿no? Y cambiar, digamos, a la oposición, pero se os ve muy activos, tanto en el Parlamento como fuera, mucha actividad. No sé cómo ves la situación del partido, de la gente, los ánimos. Bueno, el Partido Socialista de Cantabria tuvo el mejor resultado del resto de comunidades autónomas. Es decir, aquí el Partido Socialista creció un 13%. En el resto de España se perdían votos, llegando a 700.000 votos perdidos entre el resto de comunidades autónomas. Aquí sumamos 10.000, lo que supuso un 13% más de resultado electoral y además un diputado más. Es cierto que nos fuimos del gobierno, pero evidentemente nos fuimos del gobierno por la caída demoledora que sufrió el Partido Regionalista, que se dejó por el camino prácticamente la mitad de su electorado, dando esa victoria al Partido Popular en la noche del 28 de mayo, una victoria insuficiente por sí solo para acceder al gobierno, pero que al final vimos cómo el Partido Regionalista asumió su papel y les dio el gobierno, les aprobó los presupuestos o incluso pactaron la derogación de la ley del suelo que aprobamos los socialistas junto a los regionalistas la pasada legislatura. El Partido Regionalista ha asumido un papel esta legislatura y es ser la muleta del Partido Popular y asumir el gobierno de María José Sáenz de Buruaga como propios, y a nosotros nos toca hacer una labor de oposición responsable, constructiva, pero también contundente. Y lo que hemos visto, lamentablemente, no nos gusta. Decisiones sectarias. La primera decisión que tomó María José Sáenz de Buruaga fue paralizar un proyecto que contemplaba una inversión de hasta 30 millones de euros de fondos europeos para reconvertir el abandonado psiquiátrico de Parayas en un centro de acogida de personas refugiadas a nivel internacional, un compromiso de España, un compromiso de Europa que tenía financiación y que tenía plazos comprometidos, al cual Buruaga decidió echar el freno y pararlo. No nos gusta que ralenticen las inversiones que dejamos en marcha, como el MUPAC, generando dudas sobre su viabilidad futura. El MUPAC es un recurso fundamental para el futuro de Cantabria, para poner en valor nuestro patrimonio y para generar economía a través del turismo cultural y de la promoción del arte rupestre que atesoramos en Cantabria. No nos gusta que hayan tardado 8 meses en licitar las obras de construcción del búnker de la protonterapia en Valdecilla. 8 meses en los que nos ha adelantado Euskadi en la licitación de estas obras. 8 meses en paralizar y en pedir informes incluso a clínicas privadas como Quirón, con evidente interés particular. Es decir, Quirón oferta ahora
catálogo de servicios sanitarios privados el atender a pacientes de cáncer dentro de su seguro privado. Evidentemente a Quirón no le interesa que los servicios públicos de salud incorporen esta tecnología, que es la más avanzada en la lucha contra el cáncer, y que el Partido Popular haya querido frenar este interés del Partido Socialista en que el Hospital Público de Marqués de Valdecilla sea el primero en España en contar con esta tecnología es un problema para Cantabria. Porque ser los primeros es fundamental, lo primero para salvar más vidas, esto es una cuestión indiscutible, pero sobre todo para conseguir formar a los profesionales y a las profesionales que en toda España van a tener que desarrollar esta tecnología, y también para investigar sobre esta tecnología con ese acelerador de partículas que ya se está construyendo en Alemania. Sabes que la compra de la máquina la dejamos en marcha antes de irnos del gobierno. Y lo último lo estamos viendo, ¿no? Estas decisiones políticas, ¿no?, que tienen que ver con hipotecar el futuro sostenible de Cantabria a través de la derogación de la ley del suelo y permitir que se siga desarrollando vivienda unifamiliar en suelo rústico, es un problema para el futuro de Cantabria. Lo vamos a defender hasta donde haya que llegar. O ese acuerdo con la extrema derecha, con Vox, para derogar la ley de memoria democrática que aprobamos la pasada legislatura. La verdad es que todos los proyectos que has estado mencionando, pues el MUPAC, la protonterapia, incluso la pasiega, todos esos proyectos son proyectos que ya se pusieron en marcha en la anterior legislatura, que vosotros, PSOE y PRC, pusisteis en marcha. Da la sensación de que ha pasado un año y todavía no se ha oído hablar, digamos, de un proyecto propio del PP. No sé eso cómo lo veis. Porque no le hay. María José Saez de Buruaga está utilizando una estrategia que es clara. Ella no quiere que se hable de su gestión, ella no quiere que se hable de su gobierno, y lo único que hace es buscar culpables fuera de lo que pasa en Cantabria sin asumir la responsabilidad que ella misma tiene como presidenta. Lo vemos permanentemente en cómo utiliza la sede del Gobierno de Cantabria como una extensión de la sede del Partido Popular en la calle Génova para plantear discursos políticos del Partido Popular desde las instituciones públicas de Cantabria. Lo hace ella, también lo hace la presidenta del Parlamento en los actos institucionales. El último día de la Constitución fue una oda al frentismo territorial y en contra de la amnistía que plantea el Gobierno de España, el Partido Socialista, para mejorar la convivencia y buscar una solución política a un conflicto que es político. Lo vemos constantemente cuando vemos a María José Saez de Buruaga salir al atril del Gobierno de Cantabria a decir que está en contra de la quita de deuda que el Partido Socialista consigue para Cataluña y que también consigue para Cantabria. Pero ella no piensa en Cantabria, ella piensa en las directrices que le marca el Partido Popular de que sus varones territoriales se posicionen en contra del Gobierno de España. Y ahí es donde a mí me hace reflexionar permanentemente sobre la utilidad de un gobierno como el que padecemos en Cantabria, el del Partido Popular, que está inmerso en la defensa de su hoja de ruta política y no en la defensa de los intereses de Cantabria. Es evidente que la presidenta se está dedicando más tiempo a confrontar, a insultar, lo hace ella, lo hacen sus consejeros, a los ministros, ministras y a los altos cargos del Gobierno de España, que a buscar soluciones. Y esto nos penaliza. Fíjate, ayer se empezaban a fabricar los trenes que pondrán fin a los problemas de las cercanías en Cantabria, esos 31 trenes que llegarán a Cantabria, esa inversión millonaria del gobierno del Partido Socialista para solucionar un problema que ya lo era cuando gobernaba Rajoy y cuando era ministro Íñigo de la Serna. Pero ni Rajoy ni de la Serna decidieron comprar, licitar o fabricar un solo tren para evitar los problemas de las cercanías en Cantabria. Los trenes llegan tarde, pero llegan. Igual que las obras que estamos haciendo serán las únicas obras que se acaben, porque son las que se han empezado. El Partido Popular nos tenía acostumbrados en Cantabria a anunciar y anunciar inversiones sin que esas obras llegaran a ponerse en marcha nunca. Y eso es algo que María José Saez de Buruaga reproduce permanentemente. Por eso su hoja de ruta es confrontar con el Gobierno de España, hacer seguimiento y seguidismo de los proyectos que ya impulsamos. Ayer en el Parlamento pedían que se votara a favor de que el Gobierno de España incluya partidas para financiar el MUPAC. Bueno, es que me pide apoyo a mí
que conseguimos 11 millones para la construcción, que conseguimos 9,3 millones para la digitalización de los fondos de arte rupestre en Cantabria, que redactamos un proyecto, que licitamos unas obras, que adjudicamos unas obras, que pusimos en marcha unas obras. Todo eso lo ha hecho el Partido Socialista. Y ahora el Partido Popular, después de haber votado que no a los presupuestos generales del Estado en el año 2022, que contenían esas subvenciones, después de haber votado en que no a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que contenían los fondos necesarios para llevar a cabo esas obras, nos piden apoyo, les sorprendió que les dijéramos que sí, que tienen todo nuestro apoyo, como el MUPAC lo ha tenido siempre, o como Valdecilla y la deuda que saldamos, o como la Pasiega y la financiación que conseguimos. El Partido Socialista está donde siempre ha estado, en la defensa de los intereses de Cantabria, y ahí vamos a seguir estando. Hablabas ahora justo, ¿no?, de esos anuncios de inversiones que hace siempre el PP. Últimamente sí que es cierto que se han hecho anuncios de planes y eso, y uno de los anuncios que me quiero centrar es el plan de las listas de espera, que se anunció en un primer momento, luego algo pasó que no se pudo hacer, se ha vuelto a anunciar, se anunció en sede parlamentaria. No sé si habéis tenido acceso al plan que se ha anunciado y quiero decir, ¿cuál es la situación de las listas de espera? Porque da la sensación de que se quieren reducir, no hacen más que aumentar. No sé si tenéis algún conocimiento de lo que os ha transmitido el gobierno. Se están aumentando y además de forma exponencial, lo cual es un problema que conocíamos en la sanidad pública de Cantabria. Es decir, las listas de espera han sido un problema, de larga tradición, por así decir, en la gestión de la sanidad pública en Cantabria y en el resto de comunidades autónomas. La pandemia supuso un antes y un después. Bien es cierto que en Cantabria conseguimos, con las decisiones que tomamos, ser la comunidad autónoma que más vidas salvó. Sabes que en aquel momento se medía la sobremortandad. Bueno, pues la sobremortandad en Cantabria fue la más baja en la época COVID del resto de España y se debe evidentemente a las decisiones que tomamos. A partir de ahí, la consecuencia derivada de el cuidado de la salud en el ámbito COVID generó listas de espera quirúrgicas que se han empezado a afrontar la pasada legislatura y que había un compromiso claro en la línea de trabajo que había que hacer. Sabes, y creo que hay que recordarlo, que el final del año 2022 y el inicio del año 2023, el año pasado estuvo marcado por las huelgas que protagonizaban los equipos sanitarios en Cantabria y en toda España. Cantabria cerró la negociación de huelga por delante del resto de comunidades autónomas y asumió unos compromisos que pusimos en marcha la pasada legislatura. Tenían que ver, en primer lugar, con la transparencia, es decir, con que todos supiéramos, sin que hubiera cocina, cuáles son los datos de lista de espera en cada especialidad, cuáles son los datos de lista de espera en la atención primaria. Y con esos datos y con los pactos con los que llegamos, con los sindicatos, representantes de los trabajadores, conseguimos que Cantabria fuera la comunidad autónoma con menor lista de espera en la atención primaria. Es decir, tú sabías con la app si te podía recibir tu médico de atención primaria o el pediatra, la pediatra que atiende a tus hijos e hijas, y eso es un servicio que el Partido Popular ha decidido quitar. Lo mismo está pasando con la lista de espera quirúrgica, que han quitado la transparencia, están generando dudas incluso sobre su gestión, ¿no? Lo que ha dicho César Pascual la pasada semana de que había personas fallecidas aún en lista de espera. Bueno, esto puede ser algo habitual, que la gente fallezca por otro motivo mientras espera una operación de rodilla o de alguna otra patología. Pero lo que han hecho es sembrar dudas sobre su propia gestión, porque quien antes era subdirector con nosotros, ahora es director responsable de la gestión de las listas de espera y, por lo tanto, tanto el consejero Raúl Pesquera como yo mismo estamos a favor de esa investigación que inicia Fiscalía o esas diligencias que ha abierto Fiscalía para que se aclare cuál es esta circunstancia, sabiendo que nosotros hemos trabajado siempre por parte de la transparencia y por parte de la gestión pública eficaz y eficiente. A partir de ahí, lo que está haciendo el Partido Popular es huir hacia adelante, porque presentan planes sin una base sólida. Le hemos pedido, todavía no le tenemos, no se le han presentado a los representantes de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Cántabro de Salud, y esto nos preocupa, porque evidentemente lo único que hay que detrás de esto son privatizaciones, es decir, derivar o pretender derivar más pacientes a la sanidad privada en Cantabria y, por otro lado, aumentar el coste de las denominadas peonadas,
que sabemos por experiencia que no es la solución a este problema. Si Cantabria quiere hacer frente, si la sanidad pública quiere hacer frente al problema de las listas de espera, el problema no se resuelve pagando más a los y las profesionales que ya tenemos. Se resuelve incorporando un turno más, el turno de tarde, para garantizar esas operaciones también en turno de tarde. Sin salir de sanidad, y porque ayer fue un tema que además me llamó mucho la atención, en el Parlamento y en el Pleno se estuvo hablando sobre el concurso de ambulancias y se anunció que se iba a licitar en 3 semanas, cuando de este tema se lleva hablando ya muchos meses. No es mucho tiempo para un problema que ya se debería de estar solucionando, sobre todo con las críticas que están saliendo de profesionales, de trabajadores, de usuarios, de al fin, pacientes, exacto. de usuarios, de todo el mundo, ¿no? No sé cómo valora ese plazo que les dio el consejero. Bueno, son plazos que luego nunca se cumplen y además este es un problema que está muy arraigado en la sanidad pública de Cantabria. Lo detectamos después de la pandemia y afrontamos la solución que se tiene que llevar a cabo, y al final el tiempo nos va a dar la razón. El PP se niega a hacerlo, no lo hará. Volveremos al gobierno y asumiremos esa responsabilidad. La pasada legislatura acabábamos la legislatura publicando el proyecto de ley de creación de un ente público de gestión del transporte de ambulancias. Es decir, que las ambulancias pasen a ser públicas, que los trabajadores y trabajadoras pasen a ser públicos y que de esta manera el Servicio Cántabro de Salud, igual que amortigua el impacto de la demanda en según qué ámbitos sanitarios, también tenga recursos públicos para hacerlo en la atención del transporte sanitario. El PP no quiere, pero hay cuestiones que son muy sencillas de explicar. En un camión de bomberos, el personal que gestiona las emergencias son funcionarios públicos, son trabajadores públicos que obedecen a las órdenes de un gobierno y no a los intereses de una empresa para garantizar esa respuesta que demandamos la ciudadanía. ¿Por qué? Se entiende que en las ambulancias tiene que haber trabajadores que obedezcan a los intereses de una empresa privada y que sea la responsable de cómo se encuentra en cada momento el vehículo, sabiendo que están generando graves problemas. Este es un problema que hay que afrontar y que además incluso a la larga es mucho más económico y ventajoso para la comunidad autónoma. Bueno, el Partido Popular llega al gobierno y decide echar atrás ese proyecto que teníamos en marcha, insisto, con la ley ya publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, y vuelven al modelo tradicional, que es la licitación. La licitación sin quista, recursos judiciales. Hoy nos amanecemos con que Ambuibérica pretende no concurrir a una licitación a la que ya se había presentado, y mientras tanto vemos el goteo de quejas de usuarios, pacientes, al fin y al cabo, personas mayores, personas que tienen diálisis, los trabajadores y las trabajadoras, que en momentos muy complejos han tenido incluso sus salarios secuestrados por la empresa. Por lo tanto, al Gobierno de Cantabria vamos a seguir instándole a que mejore el transporte sanitario, a que lo haga por la vía que planteamos, es la de la internalización, y si no, a que hagan cumplir a la empresa concesionaria, porque también hemos escuchado en el Parlamento que a la empresa concesionaria no se la sanciona ante los graves incumplimientos que está cometiendo porque nos hacen un favor. Esta es la percepción del Partido Popular, de la sanidad, de la educación y de todo. Donde ellos ven un paciente, en realidad están entendiendo que hay un cliente y que hay la oportunidad de que alguien se lucre de un servicio público esencial como es el transporte sanitario. Nosotros estamos enfrente y trabajaremos durante los próximos 3 años en defender un modelo diferente y conseguir el apoyo de la ciudadanía de Cantabria. Vamos a pasar al tema de las protestas de ganaderos y agricultores que está habiendo estos días. Yo no sé si desde Cantabria, con la protesta que tuvimos hace unos días, que llegaron a Santander, que fue visualmente muy impactante, sobre todo para la ciudad, no sé si hay un margen para poder actuar en materia del logo, por ejemplo, en materia de algunas ayudas. No sé cuál es la situación y sobre todo si el consejero les ha dado, más allá de los anuncios que ha hecho en el Parlamento, si les ha contactado para algún tipo de situación, de solución o de medida. No lo sé. Bueno, el consejero Pablo Palencia ostenta varios récords en nuestra comunidad autónoma que pasarán a la historia por lo negativos, ¿no? Lo primero, por acceder al cargo
con un largo listado de deudas en el Boletín Oficial de Cantabria con diferentes ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Y creo que esto es una cuestión para reflexionar sobre las personas que María José Sáenz de Buruaga ha puesto al frente de los intereses de nuestra tierra. Lo segundo, por ser el consejero que antes ha sido reprobado por el Parlamento de Cantabria por su nula gestión al hacer frente a la enfermedad epizootica hemorrágica que padeció el sector primario en los últimos meses del verano y en el otoño del año pasado. Y ahora vemos, ante las protestas del sector primario en Cantabria, que es el principal desaparecido. Es decir, nadie sabe dónde está, nadie sabe lo que tiene que hacer, nadie sabe lo que plantea para reforzar al sector, porque no está. De hecho, hay incluso reuniones sectoriales del Ministerio con las comunidades autónomas donde Cantabria no está. No está el consejero, no están los directores generales, Cantabria no está. Y esto es un problema evidente para el sector primario y para toda Cantabria. El Partido Socialista defiende los intereses del campo y de las familias ganaderas, que al fin y al cabo tienen mucho que ofrecer al futuro de Cantabria y tienen que reivindicar sus derechos. Lo curioso es que en Cantabria tienen todavía más motivos para manifestarse ante un gobierno que no responde, el gobierno del Partido Popular, el gobierno de María José Sáenz de Buruaga. Yo también he de decir que, defendiendo el derecho a manifestación, como no puede ser de otra manera, no entiendo la violencia, no entiendo el señalamiento que han padecido compañeros y compañeras del Partido Socialista de Cantabria en esas manifestaciones, evidentemente inducidas por cuestiones políticas, y es que al final había cientos, miles de ganaderos. También es cierto que los que pitaban, que los que asomaban el campano o se encaraban, tienen militancia política en formaciones de la derecha y de la extrema derecha en Cantabria. Y esto es así. Con eso digo que acompañamos al sector primario, que acompañamos a los ganaderos y ganaderas de Cantabria en sus reivindicaciones, pero que no toleramos la violencia y que el Partido Socialista no se va a apartar de estar donde tiene que estar, en la reivindicación y en la búsqueda de soluciones. Ahí está el ministro Planas, un paquete de 18 medidas, primero compartido con el sector, con las OPAs agrarias a nivel nacional y después defendido en Bruselas. Lo que me llama la atención, también he de decirte, es que en esas manifestaciones en Santander la alcaldesa, Partido Popular, llegue subida a un tractor. Cuando todas estas reivindicaciones están enfocadas a que la política europea cambie. Sabiendo que tenemos un comisario al frente de la comisión que gestiona la PAC, que gestiona los problemas que dicen tener los colectivos ganaderos y del sector primario en Cantabria, que está apoyado por el Partido Popular Europeo. Y es que se da la paradoja de que en unos meses habrá elecciones al Parlamento Europeo y que la señora que iba subida en ese tractor pedirá el voto para que el mismo comisario que ha generado estos problemas siga donde está. Esto es lo que no se acaba de entender de estas reivindicaciones del sector primario. En cualquier caso, todo mi apoyo, el del Partido Socialista de Cantabria, en mejorar los protocolos que como piden, en agilizar las ayudas, en reducir la burocracia, en garantizar la transparencia en las ayudas, y creo que hay quien está dando la cara precisamente es el ministro Planas y el gobierno de España ante un gobierno, el de Cantabria, que no está ni se le espera. Ahora que menciona eso del gobierno de Cantabria que no está ni se le espera y con lo que hemos estado hablando durante la entrevista, no sé si cree que el gobierno de Buruaga está arrastrando los pies ante determinadas medidas que tiene que tomar. Lo digo porque ayer incluso en el Parlamento todavía se escuchaba la herencia recibida. No, y lo escuchamos todos los lunes. Por eso, entonces ya estamos llegando casi al año de gobierno. No sé si cree que están arrastrando los pies, que forma parte de una estrategia. ¿Cómo lo ven? Yo la estrategia que están llevando la tengo clara y creo que es perfectamente denunciable. Que no se hable de la gestión que están haciendo porque es ninguna. Y a partir de ahí, utilizar siempre la búsqueda de un culpable. Cercano, es decir, los que estábamos antes, o lejano, es decir, Madrid no me atiende. Esta es la estrategia del Partido Popular, pero se desmonta. La herencia recibida, había lista de espera, pero con su gestión, señora Buruaga, hay más en la sanidad. Teníamos unos indicadores económicos en subida permanente. Liderábamos la creación de empleo en nuestro país hasta que nos fuimos del gobierno. Usted ha llegado, señora Buruaga, y los indicadores son negativos. Y esto no es una cuestión de inercia, porque antes subíamos y ahora bajábamos. La inercia de antes era seguir subiendo. Y usted está demostrando que con su llegada empieza a bajar. Y hay relación directa
lo explicaba en la primera pregunta que me hacías, usted no gestiona en el gobierno de Cantabria, el mercado económico en Cantabria cae. Porque las oportunidades que no aprovecha Cantabria y que existen, las aprovechan otros territorios. Si lo veíamos ayer, con la comparecencia del presidente de Asturias y de la presidenta de Cantabria. ¿Qué ha conseguido el presidente de Asturias con un secretario de Estado? Más frecuencias de tren con Madrid. ¿Qué ha conseguido la presidenta de Cantabria dedicando su tiempo a echar en cara al ministro que por cuestiones personales o profesionales no haya podido estar? Nada. Presidente de Asturias, colaborando, consigue más frecuencias con Madrid. La presidenta de Cantabria, confrontando, no consigue nada más que hacer perder el tiempo a su comunidad autónoma. Y esto es lo que tenemos que entender. Su estrategia no es gestionar, su estrategia es que el tiempo pase y es una estrategia de país del Partido Popular. El objetivo de Feijóo y de los suyos es hacer caer un país para que caiga un gobierno, el de Pedro Sánchez. Y Buruaga está asumiendo su papel. Si quieren que caiga España, primero tiene que caer Cantabria. Está dejando caer Cantabria por intereses políticos del Partido Popular. Y ahora que hablamos de los trenes de transporte, ¿cuál es la situación del aeropuerto? ¿Qué es lo que está pasando con el aeropuerto? ¿Cómo puede ser que hayamos pasado de tener tantas frecuencias a de repente caer? Y es bueno, lo que eso conlleva, claro, también de pasajeros y todo lo que atrae económicamente hablando, ¿no? Está pasando con todo en este gobierno. Es decir, ante un problema, nadie quiere asumir ser parte de la solución. El aeropuerto ahora mismo está, podríamos decir, que en manos de nadie, porque la Consejería de Turismo no quiere saber nada, aunque dependa de ella la gestión de los contratos que tenemos con las aerolíneas que operan las vías internacionales, y la Dirección General de Transporte, que está en la Consejería de Fomento, no quiere saber nada. Así que entre dos, y ninguno asume la responsabilidad. Concursos que quedan desiertos, licitaciones que se retrasan. ¿Cuál es el problema? Perdemos frecuencias nacionales, perdemos frecuencias internacionales. ¿Cuál es la derivada? Perdemos economía, perdemos la oportunidad de generar empleo. El Partido Popular es un lastre para Cantabria. Esto no es herencia recibida, esto es que no saben gestionar. Lo vemos con esto y lo vemos con todo. Vemos cómo fue la presencia de Cantabria en Fitur. La nada, el mismo stand del año pasado para anunciar que van a invertir las partidas habituales en los presupuestos de Cantabria para actualizar las instalaciones turísticas. No están haciendo nada. Pero lo vemos con otros espacios de oportunidad económica como la ciencia. La pasada legislatura conseguimos el primer pacto por la ciencia en Cantabria. Redactamos una ley que aprobamos incluso con el apoyo del Partido Popular. Hace 15 días llevamos al Parlamento una iniciativa que lo que les pedía es que la cumplieran, es decir, que incorporaran las partidas necesarias al presupuesto para que los fondos públicos, esos recursos que generan empleo, lleguen a los laboratorios de investigación, lleguen a las empresas a través de la I+E+I. El Partido Popular votó con Vox, que no les íbamos a marcar el paso. Yo me he ido del gobierno con la Fundación de Ciencia de Cantabria y sus estatutos publicados en el Boletín Oficial de Cantabria. Han pasado 8 meses y la Fundación sigue sin funcionar. Mientras vemos que la Fundación no funciona, vemos como investigadores e investigadoras de IDIVAL acaban sus proyectos Miguel Servet y se quedan en el aire, con condiciones lamentables y evidentemente acabarán yéndose de Cantabria. Si se van los cerebros, se van las oportunidades de crecimiento, porque vemos que hay un debate interesante en torno a la ciencia, porque sabemos que investigadores e investigadoras que llegan con becas europeas, con las becas ERC, que tenemos varias en Cantabria, traen financiación propia para desarrollar equipos de investigación propia, con investigadores e investigadoras de Cantabria, y de esta manera conseguimos revertir esa fuga de talento que padecimos durante tantos años con los gobiernos del Partido Popular. Esto es lo que le pedimos a Buruaga y lo que no quiere hacer. Y yo creo que también es una oportunidad perdida para Cantabria. Vamos a ir terminando ya, pero sí no quería terminar sin hablar un poco del tema a nivel nacional que se está hablando y que también me gustaría que desde Cantabria se diera un poco el punto de vista, ¿no? Su valoración sobre el llamado caso Koldo, todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo afecta eso? Yo sé que fue una época muy complicada la de la pandemia, usted la vivió como vicepresidente. Pero bueno, ¿cómo lo valoran desde el PSOE de Cantabria?
Bueno, lo primero es un mensaje claro de condena a la corrupción, venga de donde venga, y que se amparen personas que se lucren de su presencia en lo público por vías ilegales, manifiestamente ilegales, como son supuestamente los delitos cometidos por Koldo y por ese entramado de empresas que vamos conociendo. Creo que el Partido Socialista está actuando también con una ejemplaridad, nunca vista en la democracia de nuestro país. Creo que ya se está poniendo el listón tan alto desde la Ejecutiva Federal del Partido Socialista que el Partido Popular ni ve ese listón. No lo ve, pues por circunstancias que todos conocemos. No voy a entrar en el debate porque no quiero que parezca el debate de todos somos iguales, ¿no? La diferencia está en cómo se afrontan los casos de corrupción que pueden surgir por depositar confianza en gente que no se la merece. Creo que a día de hoy parece evidente que Koldo García no merecía la confianza que tenía depositada por el exministro Ábalos y que actuó con una absoluta irresponsabilidad pública pensando en sus intereses, los de su familia, y esto es lo criticable, lo condenable y lo perseguible. Y creo que el Partido Socialista está actuando con una formalidad extrema, es decir, se ha llegado a pedir la dimisión de su cargo de diputado electo por Valencia a José Luis Ábalos, que no aparece en ninguna línea de la investigación, más allá de por esa responsabilidad política de no haber acertado en saber a quién depositabas la confianza o por qué en cada momento, ¿no? Por lo tanto, condena evidente, como siempre, del Partido Socialista a la corrupción. En Cantabria, lamentablemente, la hemos padecido. Creo que a nadie se le tiene que olvidar cómo Buruaga designó a Bárcenas senador por Cantabria. Y a partir de ahí todo lo demás. Cómo en esas anotaciones, en esos papeles, además de M. Rajoy, que hay quien no sabe quién es, aparecían citas de Cantabria, entre comillas, campaña Cantabria, entre comillas, y nadie sabe quién es. Nadie ha dado ninguna explicación. Esas son las dos diferencias. Cómo ante un problema de corrupción en el seno de una persona de confianza de un ministerio gestionado por el Partido Socialista se actúa con esta rotundidad, y cómo cuando hay una corrupción estructural de un partido condenado por esa corrupción no se da ninguna explicación. Y en Cantabria no ha habido ninguna explicación de por qué Bárcenas un día fue designado senador por Buruaga. Pues Pablo, muchísimas gracias por todo. Gracias.